Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado vimos el comienzo del capítulo 6 de San Juan, donde se nos mostraba la multiplicación de los panes y de los peces, y que comió una multitud, y que querían hacer rey a Jesús, pero él se fue a un monte solitario a orar, porque su reino no es de este mundo. Él se fue al encuentro con el Padre en una montaña solo, mientras sus discípulos avanzaban a la otra orilla del lago de Genezaret. Pues vamos en la segunda parte hoy de ese capítulo 6 de San Juan, que es conocido como el Evangelio del Pan de Vida. Cuando ustedes quieran profundizar sobre el mensaje del pan de vida que es Jesús, busquen el capítulo 6 de San Juan. Y viene en apoyo hoy la primera lectura, que es el capítulo 16 del libro del Éxodo, donde se narra el camino del pueblo de Israel por el desierto. Fueron muchos años esperando llegar a la tierra prometida, y sintieron hambre y murmuraron contra Moisés, contra Aarón y contra los líderes de su comunidad, pero sobre todo murmuraron contra Dios. Y Dios, que sabe el sufrimiento de la gente, que sabe que el clamor de nuestras familias muchas veces es por no tener alimento, Él les envía el pan, el alimento, para que sacien el hambre y puedan continuar el camino. Ese Dios es el Dios que ha alimentado su familia, mi familia, nuestra familia, con el alimento material y con el alimento espiritual, el pan de vida bajado del cielo. Por eso quiero proponerles, queridos hermanos y hermanas, que hoy demos 3 pasos para contemplar esta palabra que el Señor nos ofrece. El primer paso, miremos cómo la multitud sació el hambre. Comieron todos, sobraron 12 cestos llenos. ¿Y qué fue lo que hubo? Hubo el milagro del compartir. Era un muchacho que tenía simplemente 5 panes de cebada, y el pan de cebada era el alimento más económico, más barato, y unos pescados. ¿Pero qué era eso para 5,000 o más personas? Sin embargo, cuando se realiza el compartir, cuando cada uno de nosotros en la familia y en la sociedad da, como el muchacho de la canasta de los panes y los peces, lo poquito que tiene, ese poquito sirve para algunos, se comparte, enriquece, es solidaridad, es fraternidad, es capacidad de dar de lo poco que tenemos. Siempre tendremos algo en nombre de Dios para dar a los demás, y siempre necesitaremos que alguien nos dé, porque no somos tan ricos que podamos autoabastecernos. El mundo nos muestra cómo cuando hay familias solidarias, las personas encuentran el alimento necesario. La multitud sació el hambre, y ese fue un signo de Jesús. Pero empiezan a buscarlo a Él, van al otro lado del lago, lo están siguiendo. En el mundo también hoy hay hambre, el drama del hambre, que quita la vida de niños, de hombres, de mujeres, de familias enteras. Y no solamente en África, también en América Latina, también en Colombia, en distintos lugares del mundo. Es el drama del hambre. A mí me agrada ver cómo hay obras dentro de la iglesia dedicadas a saciar el hambre. El Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá, los bancos de alimentos, que son todos liderados por la Iglesia Católica, luchando contra el hambre, favoreciendo que algunos puedan recibir lo que, si no fuera así, compartido, se desperdiciaría. En medio del drama del hambre es necesario, como dijo el Papa Francisco el domingo pasado, que cese la fabricación de armas, que en vez de invertir dinero para fabricar armas que generan guerras, que generan división y hambre en el mundo, que haya ciencia, economía y política al servicio de los más pobres, de los más necesitados, para que haya empleo y para que nadie muera de hambre. Pero esta multitud está buscando a Jesús porque vieron el signo del compartir el pan.
Sin embargo, y este es el segundo punto, Jesús les dice, trabajen por el alimento que perdura. No solamente se esfuercen por conseguir el pan de cada día, el pan material. Es bueno que lo hagamos y ese es un mandato del Señor. Dios bendiga las manos de hombres y mujeres trabajadores, los del campo, que generan tanto alimento para que en las ciudades no falte. Que el Señor bendiga las veredas, bendiga los corregimientos y las familias rurales de Colombia. Pero el Señor está diciendo, trabajen también por un alimento que perdura. Y le preguntan, pero ¿cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús les explica, el trabajo que Dios quiere es que ustedes crean en el que Él ha enviado. Es decir, crean en Jesucristo, lo acojan a Él. Y no suceda como dice el primer capítulo de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ojalá que su familia y el corazón de cada uno de nosotros reciba a Jesús, porque recibiéndolo a Él, recibimos la obra de Dios, que es vida, que es amor, que es justicia, que es verdad y que es paz. Trabajen por el alimento que perdura, no solamente por el alimento que perece. Ustedes saben que una de las peticiones del Padre Nuestro, el Padre Nuestro tiene 7 peticiones, en una de ellas decimos con toda confianza, como los hijos que le piden a papá, danos hoy el pan de cada día. Y es muy importante que nosotros le digamos danos, porque Él nos da la vida, y si nos da la vida, nos da también el alimento o la manera de conseguirlo. Pero cuando le decimos danos el pan, estamos hablando en plural y eso es muy bello. Nos sentimos familia, nos sentimos comunidad, no pensamos solamente en el pan mío y acumular, sino el pan de todos, el pan nuestro y el que podemos ofrecer a los demás. En el Antiguo Testamento el maná servía solamente para un día y si alguien pretendía guardar maná, adueñarse y tener un depósito de maná de pronto para vender, no podía, porque el maná se llenaba de gusanos, se engusanaba, para enseñarles que es necesario acoger lo de cada día, no desperdiciar, no acumular y más bien compartir. Es la buena noticia del reino, que nos hace hermanos, que nos hace hijos del mismo Padre. Por eso Jesús está diciendo, trabajen por ese alimento desde dentro que nos hace sentir familia, que nos lleva a compartir como verdaderos hermanos. Primer punto, la multitud sació el hambre, encontrando a Jesús. Segundo punto, Jesús les dice, hay un hambre más profunda en el ser humano, trabajen por el alimento que perdura, que es el alimento del reino de Dios, el alimento de la verdad, el alimento espiritual, el alimento que el mundo necesita. Tercer punto, Jesús se anuncia y se presenta. Dice, yo soy el pan de vida. Qué hermosa expresión. Él se vuelve pan para entregarse. Y cuando instituye la Eucaristía, le dice a sus discípulos, hagan esto en memoria mía. Les lavó los pies, comparte el pan, Él se convierte en pan partido para la humanidad. Coman, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Jesús se hizo alimento para que nosotros tengamos energía en el peregrinar de nuestra vida. Pero hay una sed y un hambre distintos. Miren que en el capítulo 4 de San Juan, una mujer estaba sacando agua para llevar a la casa, como deben hacer las personas que no tienen el acueducto propio. Esta era una mujer samaritana y se encuentra con Jesús y Jesús empieza a entablar amistad, relación con ella y va haciéndole descubrir que ella no solamente necesita el agua limpia del pozo, sino que necesita ese torrente de agua que es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, para calmar la sed más profunda que ella tiene. Y ese día, esa mujer descubrió la sed y descubrió el pozo verdadero que es Jesús, que nos da el agua limpia que purifica nuestra vida. Pero hay otro pasaje maravilloso.
un hombre llamado Zaqueo, estamos hablando del capítulo 19 de San Lucas. Zaqueo era un hombre de pequeña estatura, pero que se había adueñado de manera ilícita, de manera corrupta del dinero de muchas personas. Estaba creyendo que ese era el tesoro de él, acumular dinero. Y un día pasa Jesús por su pueblo y él no podía ver a Jesús aunque quería encontrarlo, porque era pequeño de estatura y porque la multitud no se lo permitía. Zaqueo va corriendo a un sitio, se sube a un árbol por donde tenía que pasar Jesús, pero es Jesús el que lo ve y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol, baja que hoy debo hospedarme, alocarme en tu casa. Ese día hubo un milagro en la vida de Zaqueo, hubo un cambio, hubo una renovación, porque Zaqueo estaba acostumbrado a poner su corazón en la riqueza material, pero el día que Jesús le pidió que bajara y que lo alocara en su casa, Zaqueo dijo: me doy cuenta que he gastado mi vida acumulando tesoros que no salvan, que no llenan, que no hacen feliz. Estoy dispuesto a dar a los que he robado lo que les corresponde a ellos, lo devuelvo. Y no porque Jesús lo regañara, y no porque Jesús le reclamara, sino porque Jesús se alocó en el corazón y en la familia y en la casa de este hombre y lo transformó. Abrámosle la puerta de nuestra familia y de nuestro corazón a Jesús. Él es el pan de vida. Cada vez que celebramos la Eucaristía, cada domingo, cada vez que un párroco, que un sacerdote celebra allá en la vereda, allá en cualquier lugar de Colombia o del mundo, es Jesús a través de las manos de ese párroco, de ese sacerdote, ofreciendo el alimento de salvación. Hoy damos gracias por las manos sacerdotales que en distintas partes del mundo ofrecen el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, y nos enseñan a compartir como hermanos. Retomemos. La multitud sacia el hambre cuando hay capacidad de compartir, pero Jesús les dice: trabajen por el alimento que perdura, que calma el hambre y la sed más profunda de su vida y los hace felices y los salva. Y tercero, Jesús dice: no busquen por otro lado, yo soy el pan de vida. Por eso estamos aquí y por eso en el domingo buscamos el pan de vida que es Jesús. Amén.